Les prometo pasar el corte en lugar de lo que hablamos cuando estamos al aire. Es muy interesante ver, y me da mucho gusto que estemos defendiendo hasta cierto punto la presencia de la Marina en estos asuntos, porque la verdad, bueno, se tuvieron a un capo muy peligroso. Yo lo que discuto es que perdieron la gran oportunidad de salir y decir al mundo: se detuvo a uno de los capos más peligrosos, no se supo informar. Y los que no supieron informar, en primer lugar la Procuraduría del Estado y en segundo lugar la Marina. La Marina sale a dar una versión que a lo mejor no le correspondía salir a dar la versión, ¿para qué la da? Y la da mal. Bueno, la Marina sale también, primero, decir esa circunstancia de lo fortuito, pero después el tema ya estaba en las redes, estaba como le dicen, off the record, ¿no? Y había una presión enorme por saber qué estaba pasando, y entonces la Marina, con la información que le da la Procuraduría de Coahuila, es cuando sale y dice: hay fuertes indicios, pero es un intento de contener toda la presión que estaba ya en las redes sociales y en los canales institucionales de comunicación televisiva, de saber qué estaba pasando, y entonces sale: ¿cuáles son los fuertes indicios? Bueno, ya tienen algo de las huellas dactilares, ya tienen algo de información más concreta del cadáver, y ya dice: bueno, esto es lo más seguro, es un fuerte indicio, ¿no? Yo sí creo que fue también para parar, insisto, todo lo que ya estaba sucediendo. Pero más allá, yo insistiría en que, coincidiendo con Pepe, en que estos 25 capos detenidos de los 37 más buscados en México, pues no representan realmente un triunfo de esta lucha si no va acompañado de una baja en la criminalidad del país, si no va acompañado de una baja en las estadísticas, en la violencia del país, tema que todavía está muy lejano por cubrirse, ¿no? Entonces yo también creo que estos golpes muy efectivos no son muy buenos para el fondo del combate. Y por último insistiría en que una detención o una muerte como la de Heriberto Lascano, lo único que provoca con frecuencia es que surjan muchos más, y cada vez surgen más estos grupos, más crueles, más sanguinarios, ¿sí? más ruines en su forma de operar, porque finalmente son grupos que viven del chantaje, el pago de cuotas, del inclusive chantaje de falta de preparación, sí, claro, o sea, gente que no está preparada. Es un delincuente mucho más salvaje, mucho más inhumano, mucho más cruel, porque los capos tenían de alguna manera ciertos códigos de qué meterse, dónde no meterse, cómo cuidar sus plazas. Estos no, porque estos son de una tercera generación de delincuentes y menos preparados. Muchos llenos de trastornos para poder matar como lo hacen, como el caso de esta famosa ardilla, ¿no? O sea, y que son preparados para matar. Se ve muy normal el señor. Sí, entonces eso es gravísimo, insisto, porque estos viven del miedo. O sea, su labor es provocar miedo para poder hacerlo, y cuando matan a un líder como este, que quién sabe qué tanto control tendría todavía sobre los Zetas que él fundó, a veces no ya pueden, había división, a veces no pueden cuidar lo que paren, pues, ¿no? Es demasiado. Y a ver ahora qué viene, ¿no? De nuevos grupos regionales dispuestos a ser más crueles para poder obtener una posición de poder. En apoyo nomás diría brevemente, esto es como pensar, la muerte de Lasca es como pensar que la deuda que tengo con el banco, como ya cambiaron gerente en la sucursal, me la van a bajar, igualito. Sí, pues bueno, a ver, hay un desaseo, al final de cuentas yo creo que hay un desaseo por todas las áreas. Digo, no exime a nadie de la responsabilidad que al final de cuentas tenían a cabo. A ver, si la Marina va y actúa y enfrenta a un grupo de sicarios o de delincuentes con lanzacohetes y con granadas y con las camionetas blindadas que traían, que tomaron fotografías y todo eso, perdón, ¿por qué para algunos casos el fuero común sí es responsable ahí, porque para otros casos el fuero federal es responsabilidad? Porque hay momentos en que la Sedena y la Marina detiene a estos y los lleva inmediatamente ante la Justicia Federal, ante la Procuraduría General de la República, los pone a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. ¿Por qué los puso ante el Ministerio Público Local cuando existe dudas y sospechas de lo que ha acontecido en los últimos días en el caso de Coahuila? El asesinato de un hijo en donde un subdirector de la Policía Municipal, si no mal recuerdo, es el que pone al muchacho para que lo asesinen, para que lo secuestren y después lo asesinen. Digo, cuando días antes de que ocurriera esta situación, el presidente Calderón decide que mandar
refuerzos de la Marina, de la Policía Federal, de la Secretaría de Defensa Nacional, para poder controlar el tema que había acontecido allá. Digo, ¿por qué dejarle al ámbito de la sospecha una situación de esta magnitud? Ahora bien, me queda muy claro que la estrategia simplemente va en el sentido de la estrategia federal de descabechar simplemente a las bandas del crimen organizado. Pero ¿dónde quedan los círculos financieros que hay que también atacar? ¿Dónde están los círculos de operación y de organización de estos grupos criminales que no se están atacando? Hoy tan solo, ya en los principales medios de circulación nacional, pues ya se habla de que una vez de que ya fue hecho a un lado Heriberto Lascano con su muerte, pues ahora los principales delincuentes a seguir son los Treviño, ¿no? Los que siguen en la lista. Entonces, ¿de qué hablamos? De que la estrategia simplemente va en el sentido de ir cercenando cabezas, pero al final de cuentas el círculo financiero, el círculo de la organización, de cómo operan y todo esto, pues no se está desmembrando, no se está desarticulando, y por eso vemos una situación de lo que dice el maestro Natividad, una buena estrategia en el sentido de ir descabechando y desmembrando y desarticulando al crimen organizado para poder tener una baja sensible en el secuestro, en la manera de cómo están a la gente en las calles pidiéndole dinero, cómo los están amenazando en sus familias. Esto tendría que ir una disminución a la baja totalmente, y no ha sido. Hoy simplemente vemos un incremento mayor, y el día de antier comenzamos a ver que Amnistía Internacional pues te habla de que hay un grave problema por el tema de la tortura que se ha acendrado en nuestro país, que diversos delitos que son responsabilidad del fuero común simplemente se han elevado, se han incrementado, y que al final de cuentas, bueno, no vemos que esta estrategia nos beneficie a los mexicanos, al contrario, nos sigue afectando, y peor aún, los problemas que el día de hoy vemos con la captura o con la muerte de un determinado narcotraficante o alguna situación, simplemente no vemos nada bueno, al contrario, vemos más preocupante la situación cuando hoy simplemente los delincuentes que siguen son otros los que ya están acomodándose para poder tejer toda una nueva maraña de esta situación. Por lo pronto, ¿por qué no pasamos el video que tenemos donde el presidente Calderón felicita a la Marina, no? Vamos a ver. La Procuraduría General de la República publicó en marzo de 2009 una lista de los 37 criminales más buscados por el Estado mexicano. Uno de los más importantes y de los más peligrosos era Heriberto Lascano, alias El Lasca, también conocido como el Z3 o el Verdugo, desertor del ejército y fundador y líder de la organización criminal conocida como los Zetas, una de las más peligrosas del mundo. Yo quiero expresar mi reconocimiento a la Marina Armada de México, porque los indicios con los que se encuentra indican con claridad que Heriberto Lascano, alias El Lasca, fue abatido resistiendo a la autoridad como consecuencia de un operativo implementado por la Marina el pasado domingo en Progreso, Coahuila. Bueno, pues, a ver, ya el presidente felicitó a la Marina. Yo creo que el tema de la Marina lo debemos dejar ahí, con la felicitación y todos nos debemos sumar a esa felicitación, porque a partir de eso lo hizo bien. Sí, Pepe. Yo nada más quisiera recuperar y coincidiendo que nos hemos acostumbrado también, o sea, en descargo de las instituciones federales, en criticar estrategias de comunicación, pero ya decimos con una facilidad y vamos totalmente acostumbrados a decir, bueno, es que la Procuraduría local estaba coludida, o lo pusieron policías municipales, o estaban coludidos a nivel local. Ese es el problema de fondo, ¿eh? Es decir, está muy bien que notemos los errores estratégicos de la estrategia federal, pero no olvidemos que esa estrategia federal ha remado a contracorriente de dos cosas fundamentales: la corrupción a nivel local y la permeabilidad del narcotráfico a nivel social. Es decir, el problema que enfrenta este país no sería el mismo si no tuviéramos autoridades coludidas y ciudadanos coludidos. Entonces, podremos encontrar las razones que queramos, que si económicamente nos va mal, estamos casi autorizados para aceptar dinero del narcotráfico. Yo creo que ahí es donde se ha roto una fibra moral que hay que recuperar. Es decir, hace 2 generaciones
el dinero del narcotráfico probablemente hubiera encontrado impermeable ese dinero frente a una sociedad con otros valores. Hoy encuentra una sociedad que es capaz de defender a un capo mientras le deje un peso. Claro. Y por otra parte, vamos a recuperar nuestra capacidad de asombro, de enojo, frente a las autoridades locales que no solo no hacen su chamba, no se distinguen de los delincuentes. ¿Cómo puedes imaginarte un pueblo de 5,000 o 6,000 personas que no supieran que estaba el ASCA ahí, ¿no? Son los mismos protectores, porque hay una base social que tú decías, pues que protege a los narcos, ¿no? Claro. Bueno, eso lo hemos visto. Porque les deja un beneficio. Eso lo hemos visto en casi todo el país, este tema de los halcones, estas señoras y jóvenes que venden cosas en la entrada de los pueblos y que su función fundamental es avisar rápidamente si va a entrar una patrulla, si va a entrar un militar, si va a entrar... En lugares, no sé, tengo el ejemplo ahí, por ejemplo, en Fresnillo, en Zacatecas, ¿no? Donde hay fraccionamientos completos, donde viven cientos de sicarios y la gente los conoce. Hubo un tiempo que se robaban los camiones de estos repletos de carne, de jamón, que porque ahí a través de camiones trasladaban droga y repartían como despensas semanales en fraccionamientos enteros, más grandes que el Cedoria, repartían... bolsas repletas de jamón, de queso, de carne y por supuesto los vecinos felices, ¿no? Entonces el hambre y el miedo han provocado y es el modelo económico también, hay que hablar de él, un modelo económico basado en el poder y en el dinero y luego ligado a la necesidad extrema del hambre y del miedo han obligado a muchos pobladores a hacernos de la vista gorda ante los casos. Yo defenderé que tu posición es de este lado. Te mandas al corte. Vamos a hacer una pausa, así es. Hacemos una pausa, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.